Vamos a buscar la lectura divina, lectio divina, Marcos 1, versículos del 1 al 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Marcos 1, del 1 al 15, vamos a hacerlo alternado, primero varones, luego damas, y al final, en el versículo 15, todos juntos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Entonemos el himno número 45, Padre, tu palabra es mi delicia. Himno número 45. De la segunda parte, Sagradas Escrituras, letra de Juan Cabrera y música por John Gray. 14. Así puestos de pie, recibamos a nuestro pastor,
el mensaje toda carne verá la salvación de Dios. Abramos la escritura, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y leeremos los versículos 1 al 6. Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6, un pasaje paralelo al que hemos leído del Evangelio de Marcos. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de las provincias de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se rebajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Bendito y soberano Señor, tu palabra nos da maravillosas noticias. Por eso te alabamos, Señor, por eso hemos cantado preciosos himnos y seguiremos cantando. Por eso nos regocijamos al escuchar tu palabra, Señor, que anuncia tus misericordias para la humanidad, que anuncia de tu gracia revelada, Señor, de manera magnífica en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que al recordar estos eventos históricos que tu palabra nos anuncia, se regocije el corazón y confirme nuestra vocación cristiana para dar testimonio, Señor, de tu palabra también en este tiempo. Danos pues entendimiento, te lo suplicamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por poder encontrarnos reunidos, y nos reunimos en su nombre como pueblo del pacto, y es un día de regocijo para anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que celebramos cada domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un día que señala la victoria del crucificado. Pero dentro de las actividades del calendario litúrgico tenemos un tiempo especial para meditar sobre estos eventos, sobre estos acontecimientos que ponen el sello sobre nuestra existencia, para todos los que nos llamamos de Cristo o cristianos. Nuestro calendario pudiera simplemente entenderse por muchos como una mera tradición. Y hay quienes menosprecian la tradición. No necesariamente toda tradición es mala. La tradición es buena, porque todos necesitamos recordar para poder entender nuestro presente y confirmar en el caso nuestro, nuestra fe. En este calendario litúrgico comenzamos en esta semana el tiempo de la Cuaresma. En nuestro país, esta es una celebración evidentemente muy acentuada por el contexto cristiano del romanismo, sobre todo por la manifestación de ciertas costumbres, de ciertos ritos que se observan en estos días, y para muchos porque es tiempo de vacaciones. Ya estarán preparándose para estos
estos días. Este periodo, sin embargo, en la Cuaresma, no es observado por una gran parte del pueblo evangélico que identifica la celebración de la Pascua como una celebración netamente romanista, y por estar llena de supersticiones, como el uso de símbolos. El miércoles pasado, no sé si vieron filas en los templos y la gente recibiendo la ceniza, que es una cruz que se pinta en la frente de todos los fieles. Pero también esta época se caracteriza por la práctica del ayuno. Quizá hoy no tan severo como en años pasados, en tiempos pasados. La abstinencia de comer carne, característico de los viernes. También la práctica de penitencias. Esta es una época de penitencias después de haber vivido el carnaval, ¿no? Un momento de excesos. Y quienes hablan de esto dicen que el carnaval es un evento en el cual se despide de la carne para entrar entonces en una época de piedad cristiana. Bueno, todo está ahora fuera del contexto correcto. Y ciertamente entonces la Cuaresma está rodeada de todos estos elementos que se han usado de una manera supersticiosa. La gente no come carne el viernes porque es vigilia. Sin embargo, no deja de ser adúltero, fornicario, borracho, maledicente, injusto, ladrón. ¿De qué sirve? No tiene sentido. La práctica del ayuno. Ya Isaías decía en Isaías 58, cuando ustedes ayunan, ese no es el ayuno, dice Jehová, que yo pedí. Porque cuando ustedes ayunan, mientras ayunan, explotan a su prójimo, explotan al trabajador, son injustos, etc. Ese no es el ayuno, dice el Señor. Por eso también Juan Calvino, en el libro 4 de la Institución, habla de qué manera la iglesia romanista pervirtió la Cuaresma y la llenó de supersticiones. Es verdad que estas supersticiones se siguen observando el día de hoy en muchos de nuestros lugares, sobre todo, como decía, por el predominio de la iglesia romanista. Pero esta no es razón para que los cristianos evangélicos nos deshagamos de observar estos tiempos, porque no son tiempos que se justifican solamente por las acciones externas, sino que son tiempos en los que debemos recuperar el verdadero significado de este tiempo de nuestro calendario litúrgico. Este es tiempo para celebrar la redención nuestra, llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es tiempo de recordar las humillaciones y los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros llevó. Dice la Escritura, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es tiempo de que recordemos el costo de nuestra justificación. Se suele decir, la salvación es gratis. Bueno, es verdad para nosotros, porque no nos costó. Pero la salvación de la cual disfrutamos nosotros tuvo un altísimo costo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es también un tiempo para actualizar para nosotros, no simplemente conmemorar un evento del pasado, no solamente recordar, sino actualizar para nosotros el significado de esa obra. Porque nosotros que nos llamamos de Cristo, somos frutos de esa obra llevada a cabo por nuestro Señor en la cruz. Y tercero, para confirmar nuestro compromiso cristiano de vivir en el mundo como hijos de Dios, como iglesia, hasta que veamos cara a cara
a quien quiso redimirnos, como dice un precioso canto. A lo largo de entonces, hermanos, de los próximos 5 domingos, 5 con este, meditaremos en la obra de nuestro Señor para nuestra redención. Y algo en lo que debemos meditar, hermanos, y que comenzamos hoy, es en el gran amor, en la gran misericordia que Dios manifestó en esa obra, enviando a su Hijo para morir en la cruz. Todos conocemos el pasaje de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en la predicación de Juan el Bautista, como leímos en Lucas 3, versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Nuestra salvación es una salvación obrada por Dios. Es la salvación que Dios lleva a cabo para nosotros. Y en ello, lo único que se destaca es el amor. Miramos cuán grande amor hemos recibido en esa manifestación. Es un sacrificio de amor el de nuestro Señor. Y ese sacrificio y ese amor debe ser conocido por todo el mundo, por toda carne. Para eso el Señor hace públicos estos eventos. Todos estos eventos que hoy muchos niegan y que trasladan todo lo que dice del Señor Jesucristo al terreno de lo mitológico, de lo no verificable históricamente. Porque eso hace el racionalismo, negar la veracidad de estos acontecimientos. La Escritura claramente nos dice que estos eventos sucedieron públicamente, se verificaron a ojos de todo mundo en aquel entonces, de manera que nuestro Dios hace conocido su amor por la obra de sus manos abiertamente a todos, como lo hace también, o lo hizo para nosotros, y lo hace para todo el mundo. La salvación no la ganamos, la salvación la recibimos como un don. En esta época entonces, hermanos, quiero llamarles a que nos enfoquemos en esa manifestación del amor de Dios, y que nuestra salvación, que nuestra redención, que nuestra justificación está solamente afianzada en esa manifestación del amor que Dios tuvo para con nosotros, resaltándolo mucho más aún porque no lo merecíamos, porque éramos indignos de tal amor, porque éramos indignos de tal sacrificio, porque éramos indignos de tal manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque lo que merecíamos a causa de nuestros delitos y pecados era el castigo, la muerte, el infierno. Entonces, miramos de qué manera Dios se revela a nosotros en esa manifestación de amor, igual que lo hizo con nuestros primeros padres, quienes después de haber pecado, el Señor no los abandonó, sino que el Señor se presentara en el huerto nuevamente y llamara al hombre y le dijera: Adán, ¿dónde estás? El que el Señor no callara manifiesta una revelación de su amor, porque sale al encuentro, porque busca al hombre y lo llama nuevamente a la comunión con él. Los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, nos introducen al ministerio de nuestro Señor Jesucristo con la presentación de Juan el Bautista y su ministerio. Los tres evangelios nos presentan la aparición, la razón de la aparición de este hombre, como celebramos en Adviento, cuyo nacimiento también es obrado por Dios.
porque Dios estaba preparando el camino del Mesías, el camino del Señor, tal como lo anunció en Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5. Dios, pues, en primer lugar, muestra su amor enviándonos un mensajero. Preguntémonos qué sucedería si el Señor Jesucristo hubiera llegado de manera inesperada. ¿Qué sucedería si el Señor llegara repentinamente, sin anunciarse? Seguramente para nosotros no sería bueno. Porque si miramos el contexto, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios cuando el Señor Jesucristo llegó? ¿Dónde estaban los pastores del pueblo de Dios? ¿Qué estaban haciendo? En todo menos en el cumplimiento de su vocación, en el cumplimiento de su oficio. Tanto que el Señor Jesucristo, viendo al pueblo, a los suyos, expresa con tristeza mirando a ese pueblo como ovejas que no tienen pastor. Pero no solamente los líderes del pueblo, sino ¿qué están haciendo también los judíos? Están inmersos en tradiciones, asegurándose que se lavan 7 veces las manos después de que regresan del mercado. ¿No? Cosas como esas. Teniendo celo de no pisar el atrio de un gentil, por eso no entraron a la casa de Pilato. ¿Y qué dice el Señor de ellos? De los líderes dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, capítulo 23 de Mateo. ¿Y qué dice de todos? Habéis invalidado la ley de Dios por vuestras tradiciones. Si el Señor hubiera aparecido intempestivamente, ay de nosotros. Pero Dios, mostrando su amor, envía un profeta para llamarnos, para prepararnos, para enseñarnos la salvación que ha preparado para nosotros, para señalarnos al Salvador, como dice y lo registra el Evangelio también. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que el Señor mismo dice, lo leemos en Marcos, en la lectura que hicimos, y nos recuerda lo que dice el Antiguo Testamento, tanto en Isaías 40 como al final de Malaquías, en el capítulo 4. Marcos capítulo 1, versículo 2, dice: como está escrito en Isaías el profeta. Dice Dios: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Yo envío mi mensajero. Detrás de la obra de salvación está Dios, que realiza esta obra por pura gracia. Y a lo largo de todas las páginas de la Escritura, hermanos, la gracia está siempre presente, siempre mencionada. Dios entonces está manifestando ese amor para nosotros, porque si llegara intempestivamente, nos encontraría así, o encontraría así a los judíos en primera instancia: labradores malvados, como pronunció las parábolas refiriéndose a los escribas y fariseos, a los saduceos también. Manifestó su misericordia y manifiesta su misericordia, y está manifestando su misericordia para el mundo el día de hoy también. Porque ha enviado a la iglesia, nos ha enviado a nosotros ahora, a que anunciemos al mundo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para redención de los hombres. Nos ha enviado a nosotros a pregonar las buenas nuevas. Nos ha dicho a nosotros: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones.
¿Por qué de esta manera? Porque de esta manera también hoy Dios está mostrando su amor al mundo y está preparando el próximo advenimiento del Redentor. Y cuando nuestro Señor regrese, entonces será el fin. Miramos de qué manera Dios expresa ese amor para nosotros. Y que Juan el Bautista, pregonando el reino de Dios y llamando a todos al arrepentimiento, era este profeta. Y su presencia es siempre evidencia del amor de Dios. Porque cuando Dios guarde silencio, hermanos, hay de nosotros. Cuando Dios guarde silencio, cuando no haya más palabra de Dios, hay de la humanidad. Pero mientras Dios habla, mientras Dios envía su palabra, está manifestando misericordia, está manifestando amor por ti, que tiene a profetas que anuncian su palabra para que tú seas edificado. Vayamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Y si alguien de los que son diestros tiene el pasaje, hermanos, nos comparte la lectura. Ezequiel 20, 44. Sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando sucedan estas cosas, dice el Señor, sabrán que yo soy Jehová. ¿Se acuerdan cuando Elías, a propósito de que Juan es el Elías, como había profetizado el Antiguo Testamento? Cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baal, cuando se pusieron 2 altares, 2 sacrificios, ¿quién es Dios? Elías dijo, si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y si Jehová es Dios, vayan en pos de él. Pero dejen de estar claudicando entre 2 pensamientos. Bueno, los sacerdotes de Baal hicieron todo lo que se les ocurrió para que Baal respondiera. Y lo único que quedó evidenciado es que Baal es nada. Elías no tuvo ni que lastimarse, ni azotarse. Simplemente dijo: Dios, para que este pueblo sepa que tú me enviaste, responde. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Al ver lo que Dios hizo, al ver que el sacrificio fue consumido completamente, que la leña fue consumida y todo el agua que había sido vertida sobre ella fue evaporizada y las piedras consumidas, todos los espectadores ahí que dijeron: Jehová es el Dios. Jehová. Dios dice: cuando yo actúe, entonces sabrás que yo soy Jehová. Cuando miramos al Señor Jesucristo, entonces sabremos y sabemos que que Él es Jehová el que hizo esto. Cuando haga ¿qué? La redención. Y eso dice: por amor de mi nombre. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, porque si alguien quiere pedirle a Dios que le pague en conformidad con sus obras, cuidado. Dice Dios: no según vuestros caminos malos, ni según vuestras obras perversas, oh casa de Israel, dice Jehová. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 8, un texto muy conocido. ¿Encontramos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente piensa que a su propia vista, si es bueno, mucha gente dice: yo soy bueno.
y dice, bueno, me voy a ir al cielo seguro. No, nadie es bueno. Todos nos hemos apartado de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo juicio. Pero en medio de eso, dice el apóstol, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en nuestra condición de pecado, Dios tuvo misericordia de nosotros, que envió a su Hijo. Cristo murió por nosotros. Maravillosa manifestación de amor por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El apóstol Pablo, considerando la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos dice esto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuestro Señor, estando en la cruz, como lo recordaremos en su momento, mirando a los que estaban allí en derredor de la cruz, oró por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor estaba ahí en la cruz, porque ese era el pago por nuestros pecados. Porque si alguien merecía estar en esa cruz, porque si alguien merecía morir en esa cruz, ¿quién era? Usted y yo. Usted y yo merecíamos ese sufrimiento. Usted y yo merecíamos esa muerte. Usted y yo merecíamos ese castigo. Pero Dios muestra su misericordia. Y por eso envía su predicación para que seamos llamados. Porque entonces cuando vemos estos eventos de la cruz, estamos observando y estamos entendiendo que Jehová hace estas maravillas delante de nosotros. Sería pues muy difícil no ver todas estas obras y caer postrados delante de Dios, glorificando su nombre, alabando a Dios por toda esta maravilla, porque no nos dio conforme a nuestras obras, porque no nos ha pagado conforme a nuestros delitos, conforme a nuestros pecados, sino Dios mostró su amor enviando a su Hijo para redimirnos de nuestras miserias, de nuestros pecados, reconciliarnos con Él. Y en todo esto, hermanos, maravilloso es el amor de Dios. Por eso es que hemos dicho este versículo tan conocido: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Juan el Bautista entonces para predicar el evangelio del reino de Dios. No llegó intempestivamente, porque si hubiera llegado intempestivamente nos destruye a todos, porque nos encuentra en medio de nuestros delitos y pecados. Dios en su amor envió a un mensajero y lo envió con un mensaje, muestra del amor de Dios hacia nosotros, para que enfocáramos nuestra vista en los acontecimientos que Dios estaba llevando a cabo delante de los ojos mismos de aquellos.
para que no pusieran su confianza en las tradiciones, para que no pusieran su confianza en los ritos, para que no pusieran su confianza en lo que ellos pudieran hacer pensando que así ganarían la salvación. Porque como hemos dicho, la salvación no se gana, la salvación se recibe como un don de Dios. En segundo lugar, el amor de Dios se muestra en el llamado al arrepentimiento. Sí, este mensaje que predicaba Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Dice el texto que Juan el Bautista, estoy leyendo Marcos 1:15, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Lo mismo Mateo nos recuerda, resumiendo la predicación de Juan el Bautista como la predicación del Evangelio del Reino. El llamado de Dios por medio de Juan es una muestra de su amor, porque no quiere que el hombre perezca, dice la Escritura, sino que se arrepienta, que el hombre se vuelva a Dios de quien se apartó. Hay una parábola que todos conocemos, que es conocida como la parábola del hijo pródigo. La encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 y adelante. Todos conocemos esa parábola, sí, porque en nuestras Biblias aparece un subtítulo que dice eso, ¿no? Parábola del hijo pródigo. Y eso hace que nuestra atención se centre en la actitud del hijo, que obviamente es importante, ¿no? Hay un padre que tiene dos hijos. Uno de estos dos hijos, impaciente por vivir la vida, le dice a su padre: dame la herencia, dame lo que me corresponde, ¿no? Qué fácil es pedir la herencia. El que no quiere trabajar piensa que tiene la esperanza de que algún día le dejen algo de lo cual pueda vivir. Pero este le exige, este no quiere esperar a que su padre muera y entonces la herencia llegue a sus manos. Este le dice a su padre: dame lo que me toca, dame lo que me corresponde. Recibe la herencia. Finalmente el padre ve la necedad de su hijo y le da la herencia. No es que el padre de principio le dijo: sí, hijo, ¿cómo no? Te lo voy a dar mañana, mañana ven. No, seguramente el padre, como cualquiera de nosotros, hubiera dicho: no, hijo, piensa bien lo que estás haciendo. Eres joven, eres impetuoso, no sabes tomar buenas decisiones. El padre conocía al hijo. Trató de convencerlo de que no hiciera aquello. Finalmente vio la necedad, le dio la herencia. Este joven se fue, despilfarró hasta el último centavo, hasta que llegó a sentarse junto a los cerdos y que se le hiciera agua a las algarrobas que comían los cerdos. Hasta esa miseria el hombre se arrojó a sí mismo. Pero el énfasis no es el hijo. El énfasis de esta parábola está en el padre, en el amor del padre que manifestó a su hijo. Porque este padre no simplemente cerró la puerta de su casa. Este padre seguramente vio con tristeza alejarse a su hijo. Si uno se siente triste cuando los hijos se van de la casa, y no por malas razones, porque se van a estudiar o porque se casan. Bueno, me lo han contado. Y yo pienso que ustedes también saben de eso. Mucho más tristes son cuando los hijos se van por rebeldía, por otras cosas negativas. Pero el padre vio por dónde se fue su hijo. ¿Y qué hacía ese padre quizá todos los días? Por las tardes, quizá después de todas las labores, salía a la puerta de su casa y veía por dónde se había ido su hijo, esperando que un día su hijo por ese mismo camino viniera. Cuando vino su hijo, después de aquella experiencia de haber malgastado los dones de Dios, de haber experimentado aquella miseria, vino y encontró reproches,
encontró regaños. Cuando el padre vio que su hijo venía, el padre corrió a encontrar al hijo y lo abrazó. Nosotros somos el hijo pródigo. Nosotros dijimos: no queremos vivir, Señor, bajo tu tutela. No queremos, Señor, vivir bajo tus leyes. Sucumbimos al engaño de Satanás. Queremos vivir por nosotros mismos. Queremos ser nuestras propias leyes. Quiero ser autónomo, quiero ser libre. Y eso solo lleva a la miseria. Nosotros éramos el hijo pródigo. ¿Y quién es el Padre amoroso? Dios. Quien abre sus manos habiendo puesto un sacrificio por nosotros, un altísimo precio, entregar a su Hijo unigénito. De esto anunciaba, ¿se acuerdan, Abraham? Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo. Y lo enfatizó: tu único hijo. Y lo enfatizó más: a quien tú amas. La pregunta es: ¿lo hará? Abraham, lleno de fe, tomó a su hijo para sacrificarlo. Dios no escatimó a su hijo. Lo dio por nosotros. ¿Qué tan capaces somos nosotros, hermanos, de hacer algo por alguien que no lo merece? Muchas ocasiones así decimos, ¿no? Vemos una persona ahí y decimos: no se lo merece, no se merece mi ayuda. Si Dios hubiera dicho de nosotros: mira, tales miserables pecadores no merecen mi amor, ay de nosotros. Mas Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos amó, que no escatimó a su propio Hijo, a su único Hijo, entregarlo para morir por nosotros. Gran injuria haríamos a Dios, o gran injuria hace a Dios el hombre que ve esto y pasa de largo. Pero Dios ha mostrado esto para que nosotros le alabemos, nos regocijemos. Nosotros hemos experimentado la miseria, hemos sabido lo que es sufrir, el dolor, la injusticia, la violencia, la falta de significado de la existencia. Estuvimos en el mundo, como dice San Pablo, sin Dios y sin esperanza. En este tiempo, Dios también está haciendo este llamado, como dice el apóstol Pedro. Pues el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Segunda de Pedro 3:9. Otra muestra de la misericordia de Dios. Muchos dicen: ¿por qué no viene el Señor? ¿Por qué no ha llegado? Han pasado ya muchísimos años. Han pasado siglos de que el Señor dijo que regresaría y no ha regresado. No tengamos eso como tardanza, dice la Escritura. Esa es también muestra de la misericordia de Dios, muestra del amor de Dios al hombre. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es tiempo que Dios está mostrando su paciencia, está mostrando su amor para con nosotros, está mostrando su amor para contigo que vives en rebeldía, está mostrando su paciencia para contigo que todavía andas en los caminos lejos del Señor. Este es tiempo en el que el Señor está manifestando su amor para contigo, para que veas la salvación que Dios ha obrado en Cristo Jesús para ti, que todavía vives en delitos y pecados, para ti, que estás en ese vacío existencial.
Y el Señor te está llamando en un llamamiento amoroso y te espera llamándote, diciendo, arrepiéntete. Muchos evangelicalistas hoy en día dicen, Dios te ama así como tú eres. ¿Dónde dice la Escritura eso? La Escritura dice, arrepiéntete. Le dice al borracho, arrepiéntete, es decir, deja de ser borracho. Al adúltero, deja el adulterio. Al fornicario, deja de ser fornicario. Al mentiroso, al ladrón, deja de ser ladrón. Porque no te ama como eres. Porque si considera tu vida y considera Dios tus obras, ¿cuál es el salario de todas esas obras tuyas? La muerte. La palabra de Dios te está señalando, mira a Dios que está haciendo esta obra por amor a ti. Mira a Dios que ha entregado a su Hijo para morir en la cruz, en tu lugar, para que tú seas justificado, para que tú seas redimido, para que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. Es una exigencia de Dios. Porque si no, el mismo Dios que te está llamando, el mismo Dios que es paciente para contigo, es el mismo Dios que dirá a muchos, apartaos de mí, malditos, y sean echados para hacerle compañía a Satanás, para hacerle compañía al diablo y a todos aquellos impíos que nunca se arrepintieron de sus delitos y de sus pecados. Así pues, amados hermanos, en esta época en la que Dios muestra su amor para con nosotros, en esta época de Cuaresma, nuestra atención no está en los ritos y que ellos hagan algo por nosotros, sino las ceremonias que observamos tienen como propósito ser pedagógicas, para enseñarnos, para llevarnos y concentrarnos en lo que Dios hace por nosotros. De ahí el regocijo, hermanos. De ahí que podamos entonces ver la salvación de Dios que obra para nosotros. Y cuando miramos a Dios, ese es Dios, ese es Jehová que actúa por nosotros. Por eso miraremos el próximo domingo, Dios mediante, un énfasis mayor en cuanto al significado del arrepentimiento. Porque necesitamos entender eso. De otra manera, ¿cómo vendremos plenamente al Señor Jesucristo? Pero miremos hoy de qué manera Dios nos ha amado, que nos llama, enviándonos un mensajero que nos señala hacia el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y nos hace evidente el amor de Dios por nosotros. Así que, hermanos, nuestros hermanos reformadores ciertamente hablaron en contra de todas las tradiciones, todos los ritos que opacaban la obra de Dios en aquellas celebraciones romanistas de la Cuaresma. Pero volvieron a poner el énfasis en la enseñanza escritural de estos acontecimientos para que meditemos en ellos y traigamos al corazón sabiduría, para que tomemos provecho de la enseñanza escritural. Al mirar las Escrituras, nuestros ojos inmediatamente van a esa obra de nuestro Señor en la cruz. Meditamos en la enseñanza que las Escrituras nos dan de toda esa obra de la cual estaremos hablando en los siguientes domingos. El Señor, pues, muestra su amor para con nosotros. Por eso, cada uno de nosotros que ha puesto esa confianza en Dios, que no ha buscado la justificación en sí mismo, sino que ha visto lo que Dios ha hecho y ante eso cae postrado, es bienaventurado. Pero si tú todavía no has venido a Cristo, si tú todavía no has rendido a Cristo tu vida, cuidado.
No sabes si este día mismo te llama el Señor, o si Dios todavía es paciente para contigo y te muestra su amor y mañana todavía tienes oportunidad. ¿Cuál es tu relación con Dios? Tú debes responder a eso. La Cuaresma nos recuerda que el llamado que escuchamos al arrepentimiento es una muestra de ese amor de Dios, porque no quiere que perezcamos. Pero tampoco malbarata la gracia, diciendo al hombre, tú decides. No. También la palabra de Dios hace evidencia del corazón necio, muerto en sus delitos y pecados. Pero la gracia de Dios siempre rendirá sus frutos en aquellos a quienes el Espíritu Santo regenera, como lo ha hecho con nosotros, y podemos entonces, renacidos en Cristo, decir, Abba Padre. Este es un tiempo entonces también de mirar cuán urgente es que pregonemos a otros de estas buenas nuevas, a otros que mientras no han escuchado del amor de Dios están en peligro, a otros que también entre ellos están los elegidos, a quienes Dios en su gracia llamará para ser sus hijos, y como dice Hechos 2, añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Por lo tanto, tú que has experimentado ese amor de Dios, tú que has recibido esa gracia de Dios en tu vida, ¿por qué has de guardar silencio? ¿Por qué te callas de lo que Dios ha hecho contigo? ¿No recordamos a la mujer samaritana? Una mujer que sabía cuál era su condición y que le daba vergüenza encontrarse con otras personas en el camino al pozo para traer agua a su casa. Procuraba ir cuando nadie más estuviera. Un día se encuentra ahí, no casualmente, no era casualidad. El Señor Jesucristo en su amor iba por esa mujer, a quien amó Dios desde antes de la fundación del mundo, y fue a hablarle de las buenas nuevas y del amor de Cristo. Aquella mujer, ¿acaso escuchó lo que Cristo le dijo? Cerró sus labios, se regresó a su casa igual que como vino, habiendo experimentado ese encuentro con el Señor Jesucristo. Corrió al pueblo, entró al pueblo para que todo mundo lo notara. Y entonces, llamando al pueblo, dijo al pueblo, vengan, porque he encontrado a alguien que me ha dicho lo que soy. El pueblo salió y después el pueblo dijo, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, creemos también por lo que hemos visto. ¿Guardarás silencio, hermano, que has recibido esa manifestación del amor de Dios? ¿Serás capaz de guardar silencio? ¿O cual la mujer samaritana regresas ahora lleno de regocijo, con el deseo ferviente de hablar a otros lo que Dios ha hecho contigo? Nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho, a ese amor que manifestó el Señor en la cruz, a esa gracia de Dios hacia nosotros, debe producir la gratitud que moldea la vida cristiana. Gratitud. No queremos y no podemos pagar a Dios lo que ha hecho por nosotros, pero sí conducir nuestra vida en gratitud a Dios. Por eso diría Juan, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. ¿Por qué entonces colocas a Dios en segundo lugar? Recuerda esas palabras. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Oramos. Bendito y soberano Señor. Hay un precioso himno. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad.
Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Señor, ahora a la luz de tu palabra, mirándonos a nosotros mismos, concordamos con Isaías, no éramos sino hinchazón y podrida llaga. Concordamos con Job, me veo a mí mismo y me aborrezco. Porque sin ti, Señor, en nuestras miserias, ¿qué otra cosa éramos? Y bien, en tu justicia, Señor, bien pudiste dejarnos ahí y recibir el castigo bien merecido. Sin embargo, Padre, no lo hiciste. Quisimos vivir lejos de ti y malgastamos los dones tuyos, los dones que nos diste. Malgastamos nuestra vida, nuestros talentos, hasta llegar a la miseria. Y sin embargo, Padre, nos amaste. Y nos amaste porque somos obra de tus manos. Nos amaste y enviaste a tu Hijo. Ciertamente no lo merecíamos, Padre, pero te plació a ti redimirnos. Te plació a ti enviar tu palabra. Y en cada generación envías profetas, envías tu palabra, como lo hiciste con Juan, para preparar el camino del Señor. Porque hay de nosotros, Señor, si tú llegaras intempestivamente. Pero ahora tu iglesia que pregona en el mundo, este mundo no puede justificarse. Este mundo no puede decir que no ha escuchado de tu misericordia. Y por eso un día será enjuiciado también. Pero qué maravilla, Señor, que nos has redimido, nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo, Señor. Ahora, que nunca olvidemos, Señor, este gran amor que has tenido para con nosotros. Y que recordarlo siempre nos mantenga, Señor, en esa comunión de gratitud contigo. Que sea ese sello, Señor, de nuestra vida, no solamente en esta época que recordamos tan maravillosos acontecimientos, sino siempre. Y sea este tu pueblo, Señor, tal como dice tu palabra, que en entrega de amor, como respuesta a que tú nos amaste primero, viva siempre. Para gloria tuya, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Nuestro programa es un diálogo. Dios acaba de hablar a través de la publicación de su palabra. Ahora nosotros respondamos con el himno número 88. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Creo que ya desde que mandaron el programa estábamos ansiosos, ¿verdad?, que llegara el domingo para poderlo entonar. Entonemos este precioso himno y reflexionemos en su letra, que cantar con inteligencia no es solo bonito y a tiempo, sino también entender lo que cantamos, estas oraciones cantadas. De la cuarta parte, Jesucristo en su ministerio, letra de Charles Weigel y música también de él. La cruz del 14.